aleluya. Mi alma te alaba, Señor, mi alma te bendice, mi alma te glorifica, Señor Dios Todopoderoso. Grande, maravillosas son tus obras, Padre Santo. Justos y verdaderos son tus caminos. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Padre. Esta noche, Señor, te damos gracias, te bendecimos, Señor. Una vez más, Señor, por permitirnos, Señor, estar en este lugar, Señor. Padre Santo, el Señor de la gloria, gracias te damos, Padre Santo, por este tiempo que vamos a poder compartir del mensaje de tu palabra, meditar en tu palabra, Padre Santo. Queremos, Señor, Dios mío, Todopoderoso, Señor, que seas tú, Señor, a través, Señor, Dios mío, de tu Santo Espíritu, Señor, llenando este lugar de tu presencia, Padre Santo, que seas tú, Señor, enseñándonos, ministrándonos, Señor, Padre Santo, del cielo, la gloria, Señor, enseñándonos a entender cuál es tu voluntad agradable y perfecta para nuestra vida, Señor. Que en esta noche, Señor, en que nos volvemos a unir, Señor, Dios mío, a orar, Padre Santo, Señor, y a meditar, Señor, que este tiempo sea un tiempo de edificación para cada uno de nosotros. El Señor les bendiga, mis amados hermanos. Bienvenidos a este su programa, Una Palabra Viva y Eficaz. Hemos regresado para seguir compartiendo el mensaje de la palabra del Señor, para seguir meditando en este mensaje que hemos comenzado ya hace un tiempo. Hemos venido meditando en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, y yo en este momento nos encontramos en el capítulo 15 de esta carta que Pablo le está escribiendo a la iglesia de Corinto. Una carta que le escribe a los hermanos de Corinto y que definitivamente también nos tiene que tocar a nosotros ya, que es un mensaje para la iglesia. Y Pablo, ayer estábamos comenzando hablando acerca de la resurrección de los muertos. Tocamos ayer 4 temas en este tema de la resurrección de los muertos, que el número 1, el Señor nos llama a creer y a perseverar. Nosotros tenemos que creer en el Señor Jesucristo y perseverar en el Evangelio. Si nosotros no creemos ni perseveramos o no perseveramos en el Evangelio, entonces hemos creído en vano. También hemos hablado que debemos creer en el Señor, creer conforme a las Escrituras. Recuerda que Pablo está hablando acerca que el Señor Jesucristo, Adonai Yahshua Mashiach, murió conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó, fue sepultado, duró 3 días, resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. También mostramos que había pruebas que no se podían refutar, irrefutables, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua Mashiach. Y por último hablamos acerca de que es por la gracia de Dios, que es la gracia de Dios la que trabaja a través de nosotros. Sabemos que gracia es misericordia inmerecida de parte de Dios, de Adonai Yahshua Mashiach. Hoy vamos a continuar entonces meditando en la palabra del Señor. Vamos a entrar en el 5º punto que Pablo está tocando aquí, o que en la que hemos dividido este tiempo en cuanto a la resurrección de los muertos. Entonces encontramos que el primero que resucita, que primero la resurrección es nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua Mashiach, y después vamos a ir meditando acerca de esto. Entonces, ahora el punto número 5 es: si Cristo, Yahshua Mashiach, resucitó, nosotros resucitaremos con él. Si Cristo resucitó, nosotros resucitaremos con él. Versículo 12 hasta el 19 dice de la siguiente manera: pero si se predica de Cristo que resucitó a los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó.
Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mira lo que dice la palabra del Señor aquí. Pablo está diciendo que si se predica que Cristo resucitó a los muertos, ¿cómo dicen algunos de vosotros que no hay resurrección de muertos? ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Pablo está explicando esto. Quizás en el momento en que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo empezó a ser predicado, recuerda que el mensaje del evangelio empezó a ser predicado primeramente al pueblo de Israel. El Señor Jesucristo, Adonai Yeshua Mashiach, vino primeramente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, para luego a través del pueblo de Israel, de la salvación al pueblo, alcanzar a todas las naciones. Entonces es muy posible que en el momento en que el mensaje del evangelio fue predicado, se convirtieron no solamente un grupo de judíos que creyeron, religiosos o del pueblo, sino que precisamente personas religiosas como de los fariseos, de los saduceos, de los intérpretes de la ley, se convirtieron al evangelio, creyeron a la palabra, entendieron la palabra, se convirtieron y empezaron a buscar de Dios a través de Adonai Yeshua Mashiach, de nuestro Señor Jesucristo. Pero recuerda que en la iglesia de Corinto, cuando Pablo, después de que dejó la iglesia de Corinto ya establecida y se fue a predicar a otras partes, vinieron unos super apóstoles, que no eran apóstoles ni eran nada, porque los apóstoles hemos encontrado que la palabra del Señor dice que estableció a 12 a los que llamó primeramente apóstoles. Entonces vienen estos y le dicen, miren, empiezan a hablarles, si no se circuncidan no pueden ser salvos, si no guardan la ley de Moisés no pueden ser salvos, si no hacen lo que enseñan las tradiciones no pueden ser salvos. Entonces, no solamente viene esto, sino que posiblemente tienen algunos de los saduceos convertidos al evangelio, convertidos al camino, seguidores de Hamashiach, y empiezan a decirle a la gente que no hay resurrección de muertos. ¿Por qué? Porque este movimiento, la secta de los saduceos, decían que no hay resurrección de muertos. Ahora eso no es solamente la secta de los saduceos. También encontramos sectas actuales, movimientos actuales que niegan la resurrección de Cristo, que niegan la resurrección de los muertos. Bueno, Pablo dice, si Cristo no, si se predica que Cristo resucitó, ¿cómo dicen algunos de vosotros que no hay resurrección de muertos? Si no hay resurrección de muertos, entonces nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua Mashiach, tampoco resucitó. Si no hay resurrección de muertos, entonces nosotros aún seguimos muertos en nuestros delitos y pecados. Mira esto. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, vana es nuestra predicación, vana es nuestra vocación y el seguir a nuestro Señor Jesucristo, a Yeshua Mashiach, creer en su palabra, creer en la Torah, creer en el Brit Hadashah. Vana es nuestra fe porque Cristo no resucitó. Pero si Cristo resucitó, entonces nuestra fe está puesta en un Dios vivo, en un Dios de vivos y no de muertos.
en un Dios que levantó a nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos, lo llevó a su presencia y ahora está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Ahora Pablo está diciendo, mire, si Cristo resucitó, si realmente Cristo resucitó, como nosotros estamos predicando, como nosotros enseñamos que nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua Mashiach, fue crucificado, fue sepultado y que se levantó al tercer día entre los muertos conforme a la Escritura, entonces tenemos que entender que nosotros resucitaremos también con Él. ¿Por qué? Porque el Señor mismo nos dio esa esperanza. Nos dio la esperanza de que estaríamos eternamente y para siempre con Él en la casa del Padre. Él dice allí en Juan 14, dice, en la casa de mi Padre muchas moradas, muchas viviendas, muchas habitaciones, muchos lugares hay. Voy pues a prepararles lugar para que donde yo esté, ustedes también estén conmigo. De esa manera podemos entender que Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos con Él. ¿Por qué? Perdón. La palabra del Señor dice aquí, Pablo dice, si Cristo no resucitó, vana nuestra fe. En vano estamos creyendo en Cristo. Estamos creyendo en un Cristo que está muerto. Estamos creyendo en un Mesías que vino, predicó y anunció que se levantaría y no lo hizo. Entonces de nada nos sirve nuestra fe. Pero dice, si los muertos no resucitan, entonces para nuestra fe y los que durmieron en Cristo también perecieron. Si es así, entonces, mi amado hermano, comamos y bebamos, que mañana moriremos. ¿Cuál es el afán de vivir en santidad? ¿Cuál es el afán de vivir una vida conforme a la voluntad de Dios el Padre, el Creador del cielo y la tierra? Si cuando nosotros nos vayamos de este mundo, ya vamos a estar, ya feneció todo. Entonces, ¿cuál es el afán? ¿No es mejor entonces que el muerto al hoyo y el vivo al baile? No, nosotros sabemos, tenemos una esperanza de que hay una vida eterna que nos la ha prometido nuestro Señor a nosotros cuando nos dice que Él nos daría vida eterna. Dice, para que todo aquel que en Él cree, en Hamashia, todo aquel que cree en Cristo, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, lo primero que encontramos aquí, o el quinto punto que encontramos en esta meditación de la palabra, es que si Cristo resucitó, nosotros resucitaremos con Él. Amén. Si Cristo resucitó, nosotros resucitaremos con Él. El punto número 6 es que Cristo es las primicias de la resurrección. Nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua Mashiach, Él es las primicias de la resurrección. Versículo 20 al 23 dice de la siguiente manera, mas ahora Cristo ha resucitado. Ahora Cristo ha resucitado a los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, Hamashia, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Mira lo que dice aquí. Mas ahora Cristo ha resucitado. Él es la primicia, Él ha resucitado a los muertos, la primicia de los que durmieron. Él es el primero. Él fue el primero en la resurrección. El primero en resucitar y no volver a morir es nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua Mashiach.
Él es la primicia. Él viene y Él nos muestra que Él, al ser la primicia, nosotros entonces resucitaremos con Él. El apóstol Juan, en el libro de Apocalipsis, la revelación que nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua Mashiach, le dio a Juan, él dice, allí en el libro de Apocalipsis, bienaventurado y santo los que tienen parte en la primera resurrección. La muerte ya no tiene potestad sobre ellos. ¿Qué quiere decir? Cuando habla de la primera resurrección, aquí Pablo dice que Cristo las primicias y luego dice que cada uno en su debido orden. Ahora dice, luego los que son de Cristo en su venida. Recuerda que el Señor Jesucristo prometió que volvería. Él dijo, yo voy a volver, regresaré. Él dijo que vendría por segunda vez a cumplir lo que está escrito de él en el libro de los profetas, cuando dice que el Señor Jesucristo, que el Mesías vendría primeramente como Mesías príncipe, que sería muerto, mas no por sí, sino por el pecado de nosotros, y como dice Isaías, que él llevó en sí mismo el pecado de todos nosotros y que por su llaga fuimos nosotros curados. Pero luego ya viene la segunda venida, que vendrá con poder y gloria. Ya no vendrá a nacer de una mujer, ya no vendrá como un cordero, sino que vendrá como el león de la tribu de Judá. ¿A qué va a venir? Primeramente, a arrebatar su iglesia. Vendrá nuestro Señor Jesucristo, levantará su iglesia, y aquellas personas que resuciten, porque eso lo vamos a ver más adelante cuando dice la Biblia que los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquellos que resuciten con Cristo, nos iremos a estar con el Señor en la gran cena de las bodas del Cordero, y allí iremos a recibir nuestro premio por lo que hayamos hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Recibiremos nuestra corona, que el Señor la llama la corona de la vida. Entonces, allí estaremos, y Juan dice en Apocalipsis, bienaventurado y santo los que tienen parte en la primera resurrección. La muerte ya no tiene potestad sobre ellos. Luego vendrá más adelante una segunda resurrección. La segunda resurrección será cuando el Señor ya levante a todos los muertos, grandes y pequeños, y se presenten ante el gran trono del juicio, del trono blanco, ante el gran juicio del trono blanco, y allí serán juzgados los hombres por sus obras, y el que no se haya inscrito en el libro de la vida del Cordero será echado al lago que arde con fuego y azufre, la cual es la muerte segunda. De tal manera que nuestro Dios Jesucristo es las primicias. Luego de las primicias, seremos nosotros, ya sea que seamos transformados o resucitados, iremos a la presencia del Señor y ya no tendremos la muerte no tendrá autoridad sobre nosotros. ¿Quiénes serán los que van a la presencia del Señor? Aquellos que hemos sido lavados con la sangre del Cordero, que hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, que lo hemos recibido, le hemos entregado nuestra vida y estamos andando en santidad con Él. De tal manera que nosotros, los que hemos sido lavados, vamos de una a la presencia del Señor, no por nuestras buenas obras, no por nuestros méritos, sino por la gracia, la misericordia inmerecida de parte de Dios para con nosotros, los que nos hemos lavado con la sangre del Cordero, que hemos aceptado el sacrificio vivo en la cruz del Calvario. Entonces viene en la resurrección, dice que nuestro Señor Jesucristo será las primicias, y luego Pablo nos sigue diciendo que todas las cosas están sujetas a Cristo y Cristo a Dios nuestro Elohim.
Ahora vamos a ver lo que dice aquí la palabra del Señor cuando dice que todas las cosas están sujetas a Él. Dice, luego el fin, acuérdate, las primicias, Cristo. Nosotros, la primera resurrección. Y luego el fin, cuando todo termine. Cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas para que Dios sea todo en todo. ¿Qué es lo que dice? Entonces hablamos de, primeramente, dice que Él es las primicias, luego viene nosotros la resurrección, y luego cuando entrega el reino a Dios y Padre, ¿qué va a pasar? Nuestro Señor Jesucristo vendrá, arrebatará a su iglesia, los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros los que no hayamos muerto seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos al sonido de la final trompeta. Entonces, después de esto, Él vendrá por segunda vez a la tierra. El arrebatamiento nadie lo va a ver, un abrir y cerrar de ojos, milésimas de segundos, el Señor se lleva a su iglesia. Luego viene y todo ojo le verá, toda la humanidad entera verá cuando nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua Mashiach, descienda del cielo con poder y gran gloria y ponga sus pies sobre el monte de Sión, el monte de los olivos, y el monte de los olivos, dice la palabra del Señor, se partirá en dos y habrá una valla, y el Señor va a estar y va a venir a reinar sobre la tierra por un lapso de 1000 años, que cuando dice la Biblia que Satanás será atado por 1000 años, será el tiempo o el reinado milenial de nuestro Señor Jesucristo, Yahshua Mashiach, como lo ha mostrado el profeta Isaías y como lo muestra allí el libro del Apocalipsis. Vendrá el Señor, se sentará en su trono y gobernará las naciones con una paz duradera durante 1000 años. La Biblia dice que el que muera de 100 años morirá joven, morirá niño, pero también el pecador de 100 años será maldito. Ahora bien, es el momento en cuando venga la restauración de todas las cosas. Estamos viviendo un tiempo donde se está dando la restauración, la venida del Señor Jesucristo, Adonai Yahshua Mashiach, está muy cerca. Ahora, todas las cosas le quedarán sujetas a nuestro Señor Jesucristo. Él gobernará por 1000 años y todo estará sujeto a Cristo. Los potestades, los principados, Satanás estará encerrado y todo estará sujeto a Cristo durante 1000 años. Y después dice la Biblia que el postrer enemigo que será derrotado será la muerte. ¿Por qué? Porque después de que todas las cosas estén sujetas, Satanás será suelto, saldrá a engañar a todas las naciones, y cuando reúna los ejércitos para levantarse contra Adonai Yahshua Mashiach, dice la palabra del Señor que descenderá fuego del cielo y los consumirá todos. Y entonces la muerte, el Hades, el mar, todo entregarán sus muertos, y será cuando venga el gran juicio del trono blanco y el Señor Jesucristo le entregue todas las cosas al Padre, se las presente, y él mismo, el que tiene todas las cosas sujetas bajo sus pies, se sujetará al Padre. Quiere decir que ya quedará bajo la misma llenura del Padre, para que Dios sea todo en todos.
sea todo en todos, que Él sea quien tenga toda la autoridad. Amén. Y vamos a ver ya, ahorita vamos a tocar el último punto del día de hoy. El octavo punto es: las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Sigue diciendo el apóstol Pablo, allí en el versículo 29 hasta el 34, dice: de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, que por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Aquí Pablo está diciendo, mire, sigue tocando un tema. Estamos hablando de la resurrección de los muertos. Estamos hablando que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Cuando yo empiezo a tergiversar el mensaje de la palabra de Elohim, el mensaje de la palabra de Dios, empiezo a tergiversarlo, entonces esa es una mala conversación. Y al tergiversar el mensaje del evangelio, estoy corrompiendo la palabra de Dios. Estoy adulterándola y estoy dándole a beber a los hombres, a los que oyen, a los que nos siguen, una leche adulterada. Encontramos que Pablo dice: ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan. Se ve que en el tiempo de Pablo ya había una costumbre de bautizar por los muertos. Ahora esa costumbre no era una costumbre de la iglesia. No era algo que la iglesia hubiera mandado, y mucho menos Adonai Yeshua HaMashiach. En ninguna parte de la palabra encontramos que nosotros debemos bautizarnos por un muerto. Pero hoy por hoy hay movimientos religiosos, como la de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, que enseñan que tú te puedes bautizar por un pariente tuyo que haya muerto en pecado. Tú te bautizas por él, tú crees por él, y él inmediatamente es hecho salvo. Esto es totalmente erróneo, está corrompiendo la palabra del Señor, está enseñando un mensaje que no es de Dios. Por eso Pablo también lo dice allí en su carta a los Gálatas, en el primer capítulo, dice que si aún nosotros o un ángel del cielo os predicase un evangelio del cual os hemos enseñado, el tal sea anatema, el tal sea maldito, usted va con maldición. Quiere decir que si yo enseño algo que la Biblia no enseña, yo soy anatema, estoy bajo maldición. Ahora, Pablo dice, mire, que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Tú no puedes bautizar por los muertos. Jesucristo, Adonai Yeshua Mashiach, dijo: el que creyere, número uno, para ser salvo hay que creer, hay que creerle al Señor. Y número dos, y fuere bautizado, será salvo. Primero, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y segundo, bautízate. Bautízate para perdón de los pecados. El Señor nos lava los pecados, pero yo necesito tomar la acción de bautizarme. Bautizarme es sumergirme, sepultar mi vieja naturaleza para nacer a una nueva. Para yo ser salvo, necesito creer. Y para creer, y después de creer, necesito bautizarme. Si yo creo, pero no me bautizo, entonces estoy faltando al mandamiento. Bueno, Pablo dice: no se equivoquen, no erréis.
las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Tenemos que tener cuidado con lo que enseñamos y de dónde lo sacamos y cómo aprendemos. Si yo escucho el mensaje, debo escudriñar la palabra cada día para ver si las cosas que yo estoy recibiendo son conforme a la palabra. Por tanto, Pablo dice, mire, velad debidamente y no pequéis. Velad, estén despiertos, estén vigilantes de una forma correcta, debidamente, y no pequen, no se dediquen a hacer cosas que no le agradan a Dios, porque algunos no conocen a Dios, dice Pablo. Algunos no conocen, profesan conocerlo, dicen conocerlo, dicen seguir al Dios de la Biblia, dicen seguir al Dios de Israel, pero no lo conocen. Lo que hayamos leído en el tiempo de oración, cuando Job dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Tenemos que conocer a Dios, velar debidamente, estar vigilantes debidamente, vigilemos como debe ser, escuchando la palabra con solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas son así. Entonces, vamos a ver, quiero que nosotros tengamos en cuenta esto, que estamos hablando de la resurrección de los muertos, que Cristo resucitó, que Él es las primicias, que si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Cristo resucitó y Él es las primicias, y que todas las cosas, escúchame esto, todas las cosas están sujetas a nuestro Señor Jesucristo hasta el día que Él le entregue todo el reino al Dios y Padre nuestro. Y por último, no olvidemos las malas conversaciones, las malas enseñanzas, la mala interpretación de las escrituras corrompen las buenas costumbres. La pregunta es, ¿estoy creyendo yo que Cristo resucitó? ¿Estoy predicando que Cristo resucitó de entre los muertos? Pero estoy predicando y no creo en la resurrección. O estoy predicando que Cristo resucitó a los muertos y estoy convencido de que todos resucitaremos y nos presentaremos ante la presencia del Señor. Estoy convencido de que Cristo es las primicias y que todas las cosas están sujetas. ¿Cómo estoy yo? ¿Qué estoy escuchando? ¿Cómo leo? ¿Cómo aprendo? ¿Cómo entiendo? ¿Cómo está tu vida delante del Señor? Yo no sé cómo está tu vida delante del Señor, lo sabes tú, lo sabe el Señor. Pero si en esta noche el Señor viniera a pedir tu alma, ¿a dónde vas a pasar la eternidad? Si esta noche el Señor viniera a pedir mi alma, ¿a dónde voy a pasar la eternidad? La Biblia dice que está establecido para el hombre que muera una sola vez y después el juicio. ¿A dónde? Tenemos ya comprado nuestro boleto para ir a la presencia del Señor. Ya tenemos la seguridad de la salvación. Recuerda, la salvación es gratuita. La salvación es gratuita. Es un regalo de Dios. Pero solamente para yo obtener ese regalo de parte de Dios, necesito aceptar el regalo. Ahí está el regalo. Dios, el Padre, Elohim, te está extendiendo su regalo. Te están diciendo a ti en esta noche, porque de tal manera te he amado a ti, que he enviado a mi Hijo unigénito, para que si tú crees en Él, no te pierdas, sino que tengas vida eterna. Que si tú lo recibes y crees en Él, vas a ser hecho hijo de Dios. Que si tú lo entregas tu corazón, Cristo
tomará el control de tu vida. ¿Cómo está nuestra vida delante del Señor? Eso no lo sabes yo, solamente lo sabes tú. Pero quiero decirte una cosa, si aún tú no has entregado tu vida a Cristo y lo has recibido en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, este es el día aceptable. Esta es la hora de salvación. Solamente necesitas entregarle tu vida a Cristo. Decirle al Señor en esta noche que entre en tu corazón y que cambie tu vida. Si aún no lo has hecho, yo te invito a que le recibas en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. Te voy a proponer una oración de fe que si la quieres repetir después de mí, lo puedes hacer. La palabra del Señor dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Solamente tienes que decirle en este momento, Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que cambies mi vida y que hagas de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Limpia mi pecado, borra mis rebeliones y escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios, en mi corazón, para que a partir de este momento yo pueda entender que soy propiedad única y exclusivamente. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la seguridad que el Señor ha entrado en tu vida y ha cambiado tu corazón. Las únicas 3 sugerencias que quiero hacerte antes de terminar es, número 1, habla con Dios en oración. Orar es hablar con Dios. Llévale tus quejas, tus acciones de gracias, tus necesidades, tus peticiones, tus alegrías. Habla con Dios como con un amigo. Él está ahí para escucharte. Número 2, empieza a escudriñar la palabra de Dios, la Santa Biblia. A partir del Nuevo Testamento, en el libro del Evangelio de Juan, empieza a leer la palabra del Señor, lee el Evangelio, pide al Señor que a través de su Espíritu Santo te ilumine su palabra para que tú puedas entender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para tu vida. Y número 3, busca un lugar donde congregarte, donde se predica el mensaje del Evangelio completo de nuestro Señor Jesucristo desde Génesis hasta Apocalipsis, donde el centro del mensaje sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador, donde el centro del mensaje sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento, donde el centro del mensaje sea nuestro Señor Jesucristo, su santa palabra, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si no tienes un lugar donde congregarte, házmelo saber, que con mucho gusto, si está en mí el poder ayudarte, buscaremos una iglesia en tu ciudad donde se predique el mensaje completo de nuestro Señor Jesucristo para que tú te puedas ver. Vamos a terminar dándole gracias a Dios en esta noche por este tiempo. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, alce sobre ti su mano, tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Bendito Padre, Dios nuestro, gracias te damos en esta noche, Señor, por habernos permitido, Señor, una vez más, compartir el mensaje de tu palabra, Señor. Que esta tu palabra, Señor, que es viva, eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, fluya, corra y sea glorificada. En el nombre de Jesús Nazareno, Señor y Salvador, porque tú eres el reino, el poder y la gloria para siempre, Padre. Amén y amén. Amados, el Señor les bendiga. Gracias por estar con nosotros. Será hasta mañana. Seguiremos compartiendo acerca de la resurrección de los muertos. Si tienes alguna inquietud, háznosla saber. Y con mucho gusto, a través de las Escrituras, estaremos dando una respuesta a tu pregunta. Bendiciones y hasta mañana, si el Señor así lo permite.